Amables televidentes, los saluda José Alberto Tejada Echeverri para presentarles el programa institucional del Canal 2 informativo Nuestra Gente. Hoy estoy acompañado en el estudio por los doctores Diego Mejía, vicepresidente de la organización Mejía Maya, Baterías MAC de aquí de Cali, del Valle del Cauca. Buenos días, doctor Diego. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Estoy también con el doctor Gustavo Muñoz, quien es el presidente del gremio de empresarios Grupo Multisectorial. Buenos días, Gustavo. Buenos días, José Alberto, y a toda la audiencia del programa y a la mesa. Y con el doctor Norberto Tascón, quien es panelista frecuente de nuestro programa y que ya ustedes conocen. Buenos días, doctor Tascón. Muy buenos días, José Alberto, igualmente para los colegas de la mesa y a toda nuestra amable audiencia. Muy bien. El día de ayer se celebró en Cali, en el Club de Ejecutivos, la asamblea anual del Grupo Multisectorial, joven gremio vallecaucano que después de 3 años de estar presente en la comarca, pues comienza a ganar algunos espacios en algunas instituciones representativas como la Cámara de Comercio de Cali, Comeva y otras similares, y ayer estaba, a propósito de su asamblea, presentando un panel de expertos respondiendo la pregunta: ¿se está desindustrializando Colombia y el Valle y Cali o se está desacelerando el crecimiento industrial de la región? Entre los panelistas estaba el doctor Diego Mejía, quien es empresario de una empresa multilatina, porque es una multinacional nacida en Cali, que hoy tiene presencia en varios países de América Latina y que nació hace muchos años como un taller de baterías de la mano de don Ernesto Mejía Amaya, fundador de la organización. Pues bien, hemos aprovechado que él ha aceptado nuestra invitación para comentar con él y con nuestros colegas sobre el papel de los gremios empresariales en esto de la dinámica económica, en esto de la generación de empleo, de la generación de riqueza, de la generación de bienes de producción real, de servicios para el crecimiento del país y de la región. Y con esa pregunta quiero comenzar por estimular en él la primera reflexión para este panel. Doctor Mejía, ¿usted cree o no cree en los gremios empresariales como alternativa de potenciación de los empresarios? Considero que los gremios son una razón importante de mantener a las personas unidas en un propósito de trabajo y en un frente común hacia lo que se requiere a nivel institucional. El problema radica en si el gremio está ejecutando o no la razón de ser de su propósito. Yo creo que Colombia ha pasado como en todas las etapas de la vida. Los gremios arrancaron con una filosofía específica y luego empieza uno a perder en el camino la condición de representación y poder, y privilegia el poder por la representación. Cuando uno logra entender que el gremio quiere es el poder de llegar a más altas esferas, pierde la representación de sus agremiados y allí se pierde la comunicación. Yo creo que el gran mensaje es: el gremio tiene que ir con las condiciones del país y las condiciones de sus afiliados. Si sus afiliados, las necesidades propias de ellos y su representatividad. Es imposible que un gremio camine por un lado y sus representados por el otro. Yo creo que ahí está la gran diferencia. A propósito de lo que usted está diciendo, le pregunto, ¿ustedes han hecho parte de la ANDI como organización? Nosotros como organización hemos estado en varios gremios, hemos salido de los gremios, hemos vuelto a los gremios y ahora estamos evaluando qué significa estar en los gremios. Bueno, independiente de que sean o no socios activos de la ANDI, ¿qué lectura hace usted como empresario de esa puerta giratoria en la que se han convertido los gremios y la gestión pública? En este caso, Luis Carlos Villegas pasa de ser presidente del gremio más representativo del país a ser embajador de Colombia en Estados Unidos. ¿A usted le parece sano eso para la dinámica económica y la democracia del país? Yo no quisiera vincular los méritos personales con los temas que tienen que ver con las agremiaciones. Yo creo que el problema, esa pregunta debería ser más para el doctor Villegas, si él considera que el cambio o su gestión está adaptada a lo que se le adjudicó. Yo pienso que hay que reestructurar un poco qué es lo que corresponde a la actividad de cada uno. El doctor Villegas hizo una labor ejecutiva en el gremio, lo llevó a una posición que sus afiliados querían.
o el doctor Villegas hizo una labor exitosa en el medio que llevó a su posición personal a llegar a ser una parte. Esa pregunta la va a contestar él y yo no soy ni juez ni parte para hacerla. Lo que sí considero es que un empresario llega a su gremio, hace las preguntas y solicita los permisos y las solicitudes y el gremio no le responde, es un proceso de oferta y demanda. Entonces, ¿hasta dónde el empresario se siente presionado a estar en el gremio porque si no está de pronto pierde algo que él no sabe que ha ganado? ¿O está en el gremio por si acaso? Entonces yo le digo más bien a los empresarios, les digo, estén en el gremio que les trabaje. El problema no es del gremio, el problema es de uno como usuario, de quedarse en un sitio que no le ofrece los servicios por los cuales está pagando. Yo pienso que si nosotros como empresarios empezamos a tomar la decisión de quién es el que verdaderamente nos presta los servicios que necesitamos, los gremios cambian. Pero si los empresarios mantenemos a los gremios sin exigir, pues el gremio se vuelve una entidad de poder. Esa es la gran diferencia. Yo soy un ferviente pensador y creyente de la real libertad de oferta y demanda. Yo estoy donde me prestan los servicios por los cuales pago. Si no, no debo estar. Muy bien. Gustavo, usted es presidente de un gremio joven en el Valle de Cauca. Escuchando al doctor Diego Mejía, él insiste mucho. Los gremios se dedican a buscar el poder o a ejercer la representación de sus afiliados. Me parece que ahí en esa disyuntiva está el norte o está la pérdida del norte de los gremios. En el caso del gremio Grupo Multisectorial, es un gremio que nació apostando como alternativa ante gremios históricamente muy reconocidos como ACOPI, en el caso del Valle de Cauca, la propia FENALCO, pero hoy la pregunta después de 3 años es, ¿está este gremio logrando diferenciarse del modo de hacer que venían haciendo los demás gremios frente a la base social que dicen representar? Sí, José Alberto, el gremio nace de nosotros los empresarios, fuimos nosotros un grupo de 14 empresarios que lo fundamos mirando esa situación, que no había primero una representatividad de mucho de la MIPYME, de la micro, pequeña y mediana empresa en los gremios tradicionales. Vienen los gremios tradicionales, creo que el que menos tiene 15 años y el que más tiene 60 años como ACOPI y tendrán más, y vemos cómo los gremios, algunos, perdieron su línea de representación gremial a volverse a veces un discurso más del gobernante de turno. Entonces uno veía cómo dirigentes gremiales tenían un discurso más como un ejecutivo del gobierno que como representación de sus empresarios en el sector real. Entonces lo que hicimos es que había mucha cosa que hacer en el Valle del Cauca y que no había una representación directa de muchos que no estaban en los gremios o estaban, pero siempre las juntas directivas, el mismo presidente, el director ejecutivo, por muchos años eran los mismos, y entonces los empresarios no sentían ese valor agregado, esa representación, no llegaban los recursos. Con este gremio joven, que es el Grupo Multisectorial, donde actualmente tiene una mezcla de 17 agremiaciones pequeñas y como unos 60 empresarios, lo que estamos buscando es que esos empresarios se vuelvan líderes en cada sector. Yo como presidente del gremio no represento al gremio en todos los espacios. Hay líderes sectoriales que van y los estamos llevando. Nosotros articulamos a los empresarios para que vayan y representen el sector allá ante sectores tradicionales donde ellos no son visibles. También estamos trabajando mucho en esa renovación de liderazgo, en que los cargos por lo menos del gremio no duren más de 4 años, sea su presidente, sea su director ejecutivo, sea su junta directiva, y llegar a espacios. Entonces me parece que es un movimiento fresco de empresarios que quieren volver a figurar en el liderazgo regional para que los sectores sean escuchados. Entonces uno ve ejemplos, por lo menos el tema de calzado y cuero, confecciones, donde la ANDI, que es el gremio grande industrial que tiene cámaras, que es la que está cerca al gobierno y al consejo gremial, pues siempre están las decisiones, pero esas decisiones no representaban a muchos de los empresarios pequeños de ese mismo sector. Y cuando hicimos una evaluación, los gremios tradicionales no tenían más del 10% de la base empresarial de cada sector. Lo que hicimos nosotros es, mire, nosotros también tenemos una vocería, y si no vamos junto con el gremio grande, pues que el gobierno nos escuche, y tenemos derecho a que nos escuchen porque somos empresarios que aportamos impuestos, que generamos empleo, ¿sí?, que hacemos patria, y ya muchos gremios grandes han entendido, y en el caso de calzado y cuero se crearon gremios de gremios.
Nosotros tenemos Univac y los de calzado y cuero en 5 regiones acaban de crear Fedecueros y uno dice, ¿para qué más gremios y por qué otros gremios? Pero es porque no se escuchan. Entonces le dijeron al gremio grande, a SICAM, que es el que habla con el gobierno y está en el Consejo Gremial, vamos a hablar los dos, porque ustedes tienen una representación que representa al mediano al grande, pero por el pequeño vemos que no están hablando más que hablen por el sector. Y se pusieron de acuerdo, y ahí hay una inclusión, y va a SICAM y va a Fedecuero, que representa 5 agremiaciones más de pequeños representantes. Entonces aquí no es el tema que haya otro gremio y otro gremio más, sino que el gobierno entienda y los ministerios que hay muchos gremios pequeños que quieren ser escuchados y que no se ven en el gremio tradicional representados. Ojalá una vez esto se consolide y haya menos, digamos menos voceros, que es lo que quiere el gremio, pero para haber menos voceros tienen que representar a todos los sectores y lo vimos ahora en las crisis y en los paros de los cafeteros, de los paperos, donde un líder gremial hacía el acuerdo con el gobierno, pero estos pequeños decían, todavía no estamos representados, nos han solucionado nuestros problemas y vengan a hablar el gobierno con nosotros y conozcan otras realidades. Entonces a mí me parece que el mundo, el gobierno, la economía cambió y algunos gremios no cambiaron. O sea, están muy lentos de pronto por su tiempo en el mercado, por su falta de renovación. Nosotros creemos que en muchos de los gremios falta renovación dirigencial, falta renovación en su junta directiva, y es este gremio joven una de las cosas que está buscando, aparte de la representación y la visibilización ante el gobierno, es que haya una renovación de liderazgo. Doctor Tascón, usted ha estado cerca a la gestión pública como diputado y cercano a gobernantes de la región. Los gremios, en ese esfuerzo por ganar espacios de representación, pues obviamente van llegando a instancias de poder, y el poder es como el sol, entre más te acercas a él, más te quema, pero más cosquillas te hace, entonces más te gusta estar cerquita a él. ¿Usted cree que espacios como los que tradicionalmente han sido reclamados por los empresarios, Cámara de Comercio, Consejo Regional de Competitividad, para citar solo 2 casos emblemáticos, son espacios naturales de representación de los empresarios, y los representantes que llegan hacen el trabajo o se dedican a trabajar para sí mismos? Parto de la premisa, José Alberto, como usted lo plantea, que lamentablemente los gremios se acercan al poder porque es que el poder es rozagante y anima lógicamente a muchas veces de poner las condiciones del gremio para llegar a él. Un botón de muestra, Luis Carlos Villegas. Pero ese poder desafortunadamente en Colombia ha sido utilizado por algunos gremios, inclusive en contra de otros, ley de selva. Y eso hace que, dependiendo de la cotidianidad, un gremio termine acercándose de acuerdo a su condición de amistad con un mandatario, y el objeto principal termina haciendo el objeto de comerse a la gente, comerse a los demás gremios y tratar de imponer políticas públicas que favorecen a ese gremio, así vaya en desmedro de los demás. Ahí es donde yo veo que pierden la objetividad los gremios económicos. Y más cuando el Estado colombiano, digamos el presidente de la República, comienza a enamorar a los presidentes de determinados gremios que son afectos a sus políticas, o en otros casos son colegas o tienen una gran amistad por ser compañeros de universidad, compañeros de colegio, por haber participado en los mismos gremios, o en algún momento de su vida económica hayan estado ligados, y eso genera unos grandes lazos que finalmente se traducen en que lleguen ellos a la cercanía del Estado. Y ustedes ven, por ejemplo, cómo los últimos gobiernos se han especializado en llamar personas representativas de esos gremios y los llevan a los ministerios y los incrustan dentro de la estructura organizacional del Estado con propósitos que pareciese más de obtener, y tal vez el mandatario piensa que esa experiencia que ha obtenido esta persona en los gremios puede ser muy bien puesta y utilizada para que en el Estado den otro tipo de jalonamiento a los procesos del Estado. Pero vemos desafortunadamente que eso
lo que está haciendo es que al interior del gremio genera problemas. Y trajo una cita que me parece muy importante. Michel Porter es un experto en competitividad y dice: los gremios han comenzado a perder su norte cuando se dedican más a la parte administrativa, a interactuar como su gremio en cosas superfluas, y dejan del fondo, porque el gremio, y lo decía Gustavo acertadamente, cuando se juntan una serie de personas que representan diferentes condiciones económicas y diferentes tendencias económicas, el objetivo es precisamente salvaguardar a todas esas personas que en menor o mayor escala tienen una participación de la economía colombiana. Y cuando esa circunstancia se da y el jalonador del gremio, el presidente del gremio, termina permeado y yo diría más bien atraído por ese poder que ofrece el Estado, va perdiendo el norte y va perdiendo la condición de ser ese vocero tan especial que tiene el gremio y termina convirtiéndose en un alfil del gobierno de turno. Ahí se desnaturalizan, a mí me parece, los gremios, y ahí es donde hemos comenzado a ver cómo los gremios han entrado en una especie de puja, precisamente por ver cuál se acerca más a las condiciones de un gobierno o cuál se aleja más de acuerdo a su misma connotación y a la condición económica del gremio. Doctor Mejía, Baterías Mac no nació grande, no nació multinacional, nació en un taller por allá en Bucaramanga o aquí en Cali. ¿Hace cuántos años? 57. 57 años. ¿No había nacido? No, no había nacido porque él es menor que todos nosotros. Oye, le advierto, doctor. Bueno, no que todos. Aquí me aclara Gustavo. Pero Baterías Mac un día fue microempresa, ¿sí? Después fue pequeña empresa, después fue mediana empresa, después fue gran empresa y después se volvió multinacional en América Latina. En ese tránsito le sirvieron los gremios a esa naciente microempresa que su padre creó hace 57 años, o ustedes han estado, como lo dijo al principio, a veces entran, a veces salen, a veces vuelven y se acercan. Es decir, ¿para qué le ha servido en esa larga historia empresarial la dinámica gremial a una empresa concreta como Baterías Mac? Bueno, esa es una pregunta que deberíamos tener aquí varios para contestarla. Yo considero que cuando Baterías Mac empezó, era una pequeña microempresa, era una empresa relativamente chica como todas las que, el 90% de las empresas colombianas. Y el 90% de las empresas del mundo. Yo quiero que tengamos una cosa clara, y es que el mundo no está hecho de empresas grandes, sino que está hecho de empresas pequeñas, y las pequeñas empresas, como le decíamos ayer, son la semilla de la cosecha de mañana. Entonces, entre más pequeñas empresas haya que puedan progresar, tendremos un mejor futuro, y esa yo creo que es la clave. Nosotros como compañía hemos estado participando en los gremios a medida que la compañía los ha ido necesitando. Nosotros somos de la convicción de que el gremio necesita de la compañía para sobrevivir, pero la compañía necesita del medio para comunicarse y para interactuar con entes específicos. El gran problema está en si lo haces o no lo haces de la manera correcta. Si yo llego a un gremio simplemente por el afán de estar en el gremio, pierdo la esencia. Si yo llego al gremio, a participar del gremio por un propósito específico y sé dar mi comunicación al gremio para que el gremio actúe sobre lo que yo necesito, estoy actuando adecuadamente. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros hemos estado, como te dije al principio, en la medida de las necesidades. Cuando vemos que se requiere un trabajo específico, hemos estado participando en los medios. Pero también, soy sincero, hemos estado participando en los medios cuando los medios nos han llamado a decir: por favor, ayúdenos a unirnos, porque si tú no estás, cierta gente no está, entonces por favor ayúdenos a representar. También lo hemos hecho. Y yo creo que eso es correcto, porque estás cumpliendo una función de agrupación. Yo lo que quiero recalcar es que no se pierda el norte. El norte de una representación es que le preste servicios al empresario, porque tú estás pagando por una necesidad de servicios.
Y cuando eres pequeño, lo que no tienes es muchas veces acceso al representante de turno o no tienes acceso a conseguir la información. Ayer estábamos discutiendo que el gobierno tiene una cantidad de beneficios para las pequeñas y medianas industrias, que Bancoldes les da esto, aquello y lo otro, que las tasas son aquellas, estas y las otras, que el Ministerio de Comercio les brinda la mano amiga, que la página web tiene todas las oportunidades. ¿El pequeño empresario tiene acceso a eso? Yo creo que de pronto la institución tiene toda la buena intención, el gobierno tiene las capacidades y la buena intención. El problema es que hay un puente entre la necesidad del microempresario y las oportunidades del Estado que no se construye, y ese problema se llama accesibilidad. Y esa es una función del gremio. El gremio es el que puede hacer ese puente, siempre y cuando tenga claro que esa es su función. Su función es acercar a los entes, a los pequeños, que no pueden llegar, porque les da pena, porque no conocen el lenguaje, porque creen que no les van a contestar. Yo le digo a muchos de los empresarios que me preguntan, no, pero es que yo no puedo hablar con el secretario, no, yo no puedo hablar por el ministro. ¿Lo llamaste? No, qué pena. Ahí está la diferencia. ¿Quién ha dicho que un ministro, quién ha dicho que un secretario, quién ha dicho que un representante del Estado no pasa al teléfono? Si yo no intento llamarle y no intento hablarle, probablemente no. Pero yo no puedo esperar a que él crea que yo lo necesito para que él me llame. O sea, esto es como cuando uno está en la calle buscando un cliente. Hay que atreverse. El cliente viene a ti o tú buscas al cliente. Es la misma cosa. La representatividad de los gremios lo único que mejora es la velocidad de poder hacer eso porque el puente está construido. Pero si el director del gremio no tiene claro su función, entonces no funciona. Yo creo que eso es todo. Si nosotros entendemos para qué es el puente y cuáles son las reales funciones, que le preste servicios al empresariado, para que el empresariado logre acciones contundentes en su beneficio, como son estabilidad y equilibrio de las fuentes económicas del sector, o para evitar un dumping, o para evitar que entren productos mal regulados, o para ayudar a concertar de que cierta reglamentación funciona o no funciona. Por ejemplo, una reforma tributaria. Si una reforma tributaria, los gremios no tienen contacto con los micros y los pequeños, ¿cómo los va a afectar? ¿Cómo vamos a afectar al 90% de los generadores de empleo del país si no estamos comunicados con ellos? ¿Es la gran empresa la que paga impuestos? Probablemente sí, es el volumen de la plata. Pero si afectamos al 90% de los generadores de mano de obra, ese 90% puede estar sacrificado y de pronto el Estado no encuentra que allí es donde están las fuentes de riqueza. Ayer hablábamos, ¿cuántas microempresarios hay de pequeña escala? Si el 90% de las empresas en Colombia son pequeñas y micros y medianas, y cada uno de ellos genera 1 o 2 empleos al año, que es donde más fácil se generan porque la mano de obra es más requerida, pues de pronto el problema de desempleo podría ser manejado más fácilmente. Pero si por otro lado les tenemos las tasas de interés más altas del mercado porque son los de más alto riesgo, por otro lado les tenemos las dificultades de acceder a créditos porque no tienen el respaldo o no tienen la oportunidad de tener unas contrapartidas o alguna forma de garantía, entonces yo creo que ahí es donde entra la mano del Estado y la mano del gremio. ¿Cómo construir oportunidades para que el pequeño pueda tener respaldo de desarrollo? Cuando nosotros éramos chicos no existían estas cosas, pero los banqueros eran distintos. Entonces el banquero iba a la oficina y se preocupaba por ayudar al pequeño y buscaba que ese empresario sí tenía futuro o no futuro, entendía y conocía al dueño, lo miraba en su actividad y había un problema de confianza y de conocimiento de fe en lo que se estaba haciendo. Entonces uno veía que el banquero era como el médico de la familia, que conocía cómo trabajaba la empresa, la conocía a fondo. Médico, cura y abogado. Sí, exactamente. Entonces eso hoy no hay. De pronto por el tamaño, los bancos son más grandes, las necesidades son distintas. Pero ¿qué pasa si tenemos un sistema de bancarización personalizado cerca al empresario, que lo visite, que lo conozca y que lo entienda? Yo en estos momentos no conozco el banquero que llegue a la empresa a decir, hombre, venga, yo te conozco, qué tan bueno es, yo quiero conocer tu esencia porque yo quiero compartir tu riesgo. No, el banquero llega, ¿cuánta plata necesita? ¿Dónde está la hipoteca? ¿Cuál es la garantía? El impuesto es de alto riesgo, entonces te paga la tasa más alta. Es un contrasentido. O sea, no podemos, si esto está sembrando la tierra y la matica apenas está retoñando y no le echas abono, muy complicado. Pero doctor Mejía, con la venia de la dirección, cuando usted nos está hablando de eso, no nos está llevando a un elemento, y es que la banca
con esa absoluta privatización que ha tenido, porque anteriormente por lo menos tenían un polo a tierra, digámoslo de alguna manera, y era tener los bancos públicos, el caso del Incora, el Banco Agrario, bueno, y todas estas instituciones inclusive que fueron poco a poco pasando a manos de ese sector privado, exactamente, que eran bancos de fomento. No eran esos los que podían como colocar el punto que equilibrara la balanza para que esos otros que tenían su capital respetable y todo lo demás miraran igualmente al beneficiario del crédito de esa manera. Ahora con la bancarización totalmente privada no estamos también quitando esos ojos, llamémoslos de alguna manera misericordiosos, sobre el pequeño empresario, sobre el mismo empresario, que terminaron haciendo lo que usted está diciendo. Ya no fomentan industria, ya no fomentan crecimiento agrario ni demás, sino que simplemente es cuánto me produce para mi banco. Bueno, yo creo que banca privada 100% tampoco es correcto. Existe el Banco Agrario, existe Bancoldex, existe una cantidad de entidades que pueden hacer. Ahora también quiero traer un ejemplo y me perdonan que no suene a publicidad, pero hay banca que sí está haciendo este trabajo. Por ejemplo, el Banco de la Mujer. El Banco de la Mujer es un banco que entendió que hay un nicho de oportunidad y yo quiero que lo revises. Es súper exitoso. Pero con alta financiación del Estado, ¿no? Pero está haciendo la tarea. Claro. Entonces, yo lo que quisiera llamar la atención a la banca, y no la llamemos privado estatal, aquí hay una libre competencia y eso es sano. Cuando tú tienes una competencia hace que todos nos esforcemos más por captar el mercado. Yo creo que la banca institucional está perdiendo una oportunidad. Y yo lo que quiero llamar la atención es, señores de la banca tradicional, allá hay un mercado que es importante y que deberían llamar la atención. Además, un país que no se institucionaliza y no se bancariza es un país que no sale de subdesarrollo. Entonces, hay una función social que es bien importante. Cuando nosotros logramos eliminar al máximo la informalidad, y la informalidad arranca por el efecto de las cámaras de comercio y la bancarización, entonces estaríamos saliendo del problema del subdesarrollo. Yo creo que allí hay una clave de éxito y hay una oportunidad. No considero que sea una acción estatal la que tenga que obligar al banco. Yo quiero llamar la atención al banco y decirle, mire, estás dejando pasar una oportunidad. Los dineros grandes, la oportunidad grande muchas veces no están en los proyectos grandes. Lo que pasa es que hay una cantidad de empresas pequeñas, hay que hacer una labor institucional mucho más fuerte y yo estoy seguro que el banco que mire esa oportunidad, como ya di un ejemplo, puede tener un gran éxito y un muy bajo riesgo en sentido de colocación de sus recursos. Y si quiere, preguntémosle al Banco de la Mujer cuál es su riesgo de cartera. Pero en eso, ahí es donde los gremios deben entrar, porque es que el banquero es un empresario y mira qué nicho de mercado ataca y hasta dónde está ahí. Entonces, si los gremios, en la articulación que tienen que hacer con el gobierno, comienzan a presentar política pública, proyectos, o que la banca tradicional, o otros bancos, o otras instituciones, o otro modelo, comience a atender este nicho, y entonces uno ve en el gobierno que hay un Ministerio de Comercio, que hay una Superintendencia Financiera, que hay un tema de MIPYME, hay políticas, pero si los gremios no hacen la tarea con los empresarios, que el gremio es el que los representa, de proponer políticas públicas o ajustar políticas públicas o cómo crear, si no es la misma banca del otro sector, instituciones de ese sector que se dediquen a este nicho de mercado, a que el gobierno dé las garantías, ahí es donde se queda cojo y es donde los empresarios están reclamando. Que gremios, que ese tipo de necesidades que no pueden satisfacer los empresarios solos, lo hagan a través de la labor gremial, y creo que ahí es donde los gremios se han quedado cortos, y gremios como el nuestro y otros gremios tienen la responsabilidad de detectar esas necesidades de los empresarios, de cómo acceder a los recursos. Por el caso de nosotros, que hay mucho microempresario y todo eso, tenemos que comenzar a mirar como hacíamos ayer estábamos con un representante del Ministerio de Comercio, es como todos esos 10, 12 programas que tiene el Ministerio de Comercio como la MIPYME, baja realmente a toda la MIPYME. No quiere decir que no esté bajando, sino que a veces se concentran en hacer los proyectos con 4 o 5 instituciones y hay un gran sector acá que no baja. Entonces no estamos diciendo que no lo deben dejar con las instituciones, sino que hay otras instituciones también que pueden captar, colocar e implementar programas. En el tema financiero, que es una queja, porque al microempresario es donde la tasa más alta se aplica por el riesgo y donde no hay una política de todos los bancos, a excepción de como casos como el del Banco de la Mujer que dice el doctor Mejía. Ahí es donde los gremios tienen que mirar ese ejemplo del Banco de la Mujer, cómo hacer para que más instituciones, si no es la banca tradicional,
con política pública llegue a estos microempresarios, a la base empresarial, que es la que genera empleo. Genera más empleo masivo. Digamos, la MIPYME genera el 80% del empleo que hay acá. Entonces, no estamos atacando el 80% de ese problema. Entonces, en el tema gremial, y un llamado para los gremios, la responsabilidad de nosotros es detectar esas necesidades, y el empresario tampoco se puede equivocar, porque hemos visto cómo los empresarios llegan a que le solucionen, necesito un inversionista, o necesitan que me ayuden con el tema de mercadeo, o necesito hacer más relaciones entre los empresarios. Hay yo creo que el empresario tiene que tener claro, y el gremio debe ser claro, qué le puede brindar al empresario, y el empresario tiene que buscar qué cosa yo no puedo hacer solo, que necesito que la agremiación lo dé. Y en el caso también de acercar al gobierno y de la articulación, que es una de las funciones del gremio, a veces con representatividad uno obliga a que ese servidor público sí lo atienda. Hay empresarios que han tratado de ir directamente al servidor público, y hay un día que creo a la semana que el servidor público está obligado a atender al público, y no son atendidos. A veces cuando ya habla un gremio que dice que representa decenas o cientos o miles de empresarios, el servidor público o el gobierno se ve más obligado a hablar con ellos y a prestarle atención. Entonces, creo que esas cosas como el acceso a recursos, temas de política pública, temas de entender las leyes que se aprueban en el Congreso, cómo afectan a los empresarios, es donde los gremios tienen que buscar esos servicios de valor agregado para llevar a los empresarios, que es donde ellos no tienen acceso. Escuchemos al senador Luis Fernando Velasco a propósito de este tema, que estuvo ayer en el evento que organizó el Grupo Multisectorial, para seguir. No, mire, hay posibilidades y hay potencialidad en nuestra región. Lo primero, comenzar a buscar decisiones que no tenemos que buscarlas por fuera, sino por dentro. Puse un ejemplo: el sector de confecciones en el Valle del Cauca ha tenido un crecimiento en los 2 últimos trimestres impresionante. En el anterior trimestre del 17.8 y en este trimestre del 24.6. Hoy el problema del sector de confecciones es que no tiene quien le cosa. O sea, en el mercado laboral se necesita preparar más gente para que trabaje en el sector de confecciones. ¿Por qué? Porque se organizaron, porque definieron una estrategia, porque definieron una política, porque hicieron una presión política nacional para obtener medidas de política pública que favoreciera al sector, y miren los resultados. Entonces yo creo que en el Valle y en la región pacífica nos está faltando más organización como la que hizo este sector, más hacerse sentir. Aquí generalmente utilizamos los foros para, bueno, mucha gente joven no me va a entender, pero hace unos 15 o 20 años existían unas cosas que llamaban las empresas comerciales de Kodak. Entonces todo el mundo llegaba a revelar su rollo, pero nadie se ponía a pensar que más que revelar el rollo tenía que decir, bueno, si yo tengo un problema en este sector, tengo que agremiarme con la gente, tengo que saber qué es lo que tengo que hacer, no simplemente echarle la responsabilidad a alguien, sino cómo mejorar el sector, y yo veo que tenemos grandes posibilidades. Entonces un poquito el mensaje es más organización gremial, porque en la medida que haya organización gremial se va a conocer cuáles son los caminos para fortalecer cada uno de los sectores, y en la medida que se conozcan cuáles son los caminos para fortalecer cada uno de los sectores, hacer política con P mayúscula para que la nación y la región tomen decisiones que fortalezcan estos sectores y de esa manera fortalezcan el empleo en el Valle, que creo que es un tema central de todos los vallecaucanos. Es parte de la respuesta. Cuando el multisectorial está colocando a pensar a la gente y está diciéndole agremiémonos, está diciendo seamos fuerza para tomar decisiones que nos favorezcan a todos. Ya, doctor José Alberto, ¿será que esa máxima que soltó ahí el senador de mi partido es tan elocuente que no la podrán entender los economistas jóvenes de este país? Por ejemplo, pues el doctor Mejía, que es más joven, digamos, lo que nosotros, le es tan complicado entender eso, que una de las alternativas del mercado es precisamente abrirlo, generar mayores condiciones para competir, etcétera. ¿Será eso tan complicado del doctor Velasco, que cree que los economistas jóvenes de hoy son unos tarados? Déjeme, yo hago de abogado de oficio del doctor Luis Fernando Velasco. Yo creo que él no lo dijo en el contexto que usted está haciendo el análisis. ¿Pero se le oyó así? No, él lo dijo
haciendo alusión a que ya no existen las empresas de revelados de fotografía. Entonces, por eso los jóvenes que no tienen esa tecnología a la vista, pues les queda difícil entender que uno iba a revelar el rollo. Y él dice, no vamos a las reuniones a revelar nuestro rollo, vamos a buscar cómo juntamos el rollo común y hacemos alguna cosa. Pero a ver, doctor Diego Mejía, vuelvo a usted. Bajémonos al Valle del Cauca. Las discusiones que se vienen dando en el país es si estamos desindustrializándonos, si estamos desacelerándonos, qué explica que el Valle haya perdido competitividad a nivel nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo concreto es, el Valle tiene, a juicio suyo, que es empresario, ¿tiene una vocación industrial definida o no la tiene? ¿Tiene una vocación comercial y de servicios definida o no la tiene? Y si no la tiene, usted que está en la práctica empresarial de todos los días, ¿qué debemos hacer los vallecaucanos y nuestros gobernantes para definirle al Valle 2 o 3 agendas concretas por las que vamos a apostar para los próximos 20 años? Qué pregunta más complicada. El Valle del Cauca tiene una característica especial frente a muchos departamentos del país. Yo creo que tenemos que los vallecaucanos entender cuáles son nuestras competitividades, si los queremos llamar de alguna manera, nuestras competencias, cuál es la fortaleza de nuestra región. Y cuando uno entiende cuál es la fortaleza de nuestra región, uno hace la apuesta que tiene que hacer. Yo creo que el Valle del Cauca es un ejemplo nacional de clusterización. Ese ejemplo lo quiero sacar, por ejemplo, lo quiero llamar así, porque eso es el clúster de la caña de azúcar. El clúster del azúcar es una representación importante, es una cadena que arranca desde el agricultor hasta el industrial, hace valor, genera valor y vende productos de valor, que ojalá pudieras tener más valor agregado, fantástico. Eso es un ejemplo de cómo agruparse, ser grandes y crecer, y yo creo que mucha gente dice, no, pero es que eso es un grupo de muy poquitos. Yo quiero llamarle la atención, eso no es cierto. Miles y miles de familias viven del clúster de la caña de azúcar. Ya no son fincas de 2.000 y 3.000 hectáreas, son fincas de 300 hectáreas, en donde hay muchos dueños de fincas y muchos dueños de ingenios y por lo menos hay 3 empresas produciendo elementos a partir del azúcar en dulces y derivados. El Valle del Cauca tiene otro beneficio enorme que por naturaleza y por cuestión del tiempo le tocó, y es que es la única puerta del país al Pacífico, por lo menos estructuralmente hablando, en función de puertos, y el caleño no la ha visto, o el vallecaucano no la ha concebido como su puerta de entrada. Yo no conozco ninguna persona que tenga una casa que sea muy bonita por dentro, pero su jardín y su portería sean horrorosas. Eso es un problema no de Buenaventura, de todos los vallecaucanos. Tenemos que entender que Buenaventura es nuestro antejardín y así lo debemos de tratar, no abandonarlo, sino protegerlo. El segundo punto es nuestra ubicación geográfica, que por gracia del nuevo estructura de comercio mundial, ahora estamos frente al mercado del mundo, ya no es el Caribe sino el Pacífico. Otra bendición que nos ha traído el camino y tenemos que aprovecharla. Si somos prestadores de servicios o somos industriales, Valle del Cauca tuvo una esencia industrial en los años 50, 60, donde tuvo un auge industrial muy importante. Y si le preguntamos a esas multinacionales, si le preguntamos a esas industrias por qué se hicieron en el Valle del Cauca, la respuesta es muy común y muy particular, porque estábamos cerca al mar. Pero nosotros apenas ahora, 50, 60 años después, estamos entendiendo que estar cerca al mar es un privilegio. Por razones de que el país tiene una economía bastante central, que el mercado bogotano es muy grande, entonces todo el mundo quiere estar en Bogotá, existen migraciones, pero también tenemos que ser conscientes de que el Valle del Cauca y sus ciudades pasaron por un proceso complicado de violencia, por un proceso complicado de deterioro de valores, que hizo que muchas empresas empiecen a pensar si se justificaba estar aquí o no. Entonces, ¿cuáles son los factores que han desindustrializado o han desacelerado la región? ¿Son de ahorita? ¿Son de hace 20 años? ¿Son de la historia del Valle? Yo pienso que es un acumulado de todo. Y si empezamos a ver el nuevo despertar
digámoslo, de los últimos años para acá, donde el caleño empezó a sentirse otra vez caleño, donde empezamos a vivir un nuevo ambiente diferente en la ciudad, donde estamos empezando a entender que esto es propio de nosotros y tenemos que trabajar juntos, empiezas a ver otra vez un optimismo y empiezas a ver una migración de personas con capacidad económica de inversión en la ciudad. En este momento el Valle del Cauca, en términos de propiedad raíz, es la mejor inversión del país. En este momento el Valle del Cauca, en términos de oportunidades, de crecimiento y logística, es la mejor situación del país. ¿Por qué es la mejor inversión? ¿Por qué es la mejor inversión? Porque tenemos la tierra y la propiedad raíz más económica o más barata del país. Compárese con Medellín, Bucaramanga, Pereira, Bogotá y la costa. Tenemos el metro cuadrado más económico del país. Entonces, ¿qué le puede pasar a la propiedad raíz en el Valle del Cauca? Simplemente que su valor mejore. Entonces, para los inversionistas, adquirir propiedad raíz en el Valle del Cauca es una gran inversión, porque solamente puede pasar es que crezca. Si usted invierte hoy en otras ciudades del país, el riesgo de que ese valor baje es mucho más alto, porque ya tienen unos valores importantes. Entonces, esa es una oportunidad. Lo segundo es que el vallecaucano tiene que entender para qué es bueno. Y tenemos una bendición de Dios, que no somos mineros, no tenemos petróleo, por lo menos no lo han encontrado, gracias a Dios. Porque si cuando tienes unas bombas y unas oportunidades mineroenergéticas descomunales, todos descuidamos lo micro y nos dedicamos a esa gran fortuna. Resulta que en el valle no hay eso, entonces tenemos que trabajar lo normal, común y corriente, como cualquier ser humano, buscar la riqueza en las cosas cotidianas, en lo normal, en lo que sabemos hacer. Ahí nacen los servicios. Cali, el Valle del Cauca tiene un grupo universitario fuertísimo, tenemos una mano de obra muy bien capacitada. Yo quisiera llamar a extranjeros a que entiendan que aquí tienen el mejor costo de tierra, tienen la mano de obra calificada, tienen mano de obra disponible y tienen el acceso al puerto. Aquí está la oportunidad, pero tenemos que nosotros, caleños, entender que sí la tenemos. Entender que como caleños tenemos que estar abiertos a recibirla y hacer lo mismo que hicieron nuestros abuelos en los 50 y los 60, con las manos abiertas, recibir inversión extranjera de manufactura, de transformación de mano de obra, de agregar valor. Yo no creo que la riqueza está en explotar nuestros recursos naturales, yo creo que nuestra riqueza está en transformar y en agregar valor a productos que podamos ser capaces de ofrecer al mundo. Pero con toda esa riqueza, Diego, que sabemos que tenemos y que hemos entendido más ahora y de pronto tarde, pero que tenemos toda la cuenca del Pacífico, no solo de Colombia ni del continente americano, sino de Asia, vemos cómo empresas que están aquí se están yendo, y mucho por el tema de infraestructura de carreteras y de puertos, que es muy costoso en este momento. O sea, el tema de la doble calzada Buenaventura, que para mí es una responsabilidad de todos los vallecaucanos, llámense políticos, dirigencial, gremios, empresarios, porque no es posible que una carretera que nos une al puerto más importante que tenemos lleva 5 o 7 años y todavía no sabemos cómo la vamos a terminar por todos los temas estructurales de diseño, de concesión, de planeación que hay. Y la sociedad portuaria de Buenaventura, que ha sido exitosa, pero no hay más, y como los otros proyectos de puertos van muy lentos. Entonces, a pesar de tener muchas oportunidades y ventajas y que todavía tenemos oportunidades, vemos cómo el tema de infraestructura golpea mucho a la industria para quedarse aquí o establecerse aquí, y se está yendo para otras regiones y para la costa Caribe y para otras zonas. Entonces, no ve uno claro una política industrial vallecaucana que quiera. Ya se creó la agencia de inversión Invest Pacific, que está haciendo su trabajo en atraer y mostrar esas fortalezas y esas oportunidades de la región para que se establezcan industrias acá de diferente tipo. Pero falta internamente haber trabajado y trabajar más en todo el tema de carreteras, en todo el tema de puertos, en todo el tema de aeropuertos, que lo vamos a comenzar a hacer, pero tenemos un retraso ahí, y para muchas industrias que el resultado es ya ahí el del empresario. Hay ciertas cosas atractivas que no lo dejan instalarse o que lo están obligando a irse, como se están yendo varias empresas donde están relocalizando plantas en otras regiones del país, porque el Valle, a partir de esa oportunidad que tiene, pero es muy lento en el tema de infraestructura, y asimismo el país. Entonces, hay un tema ahí que hay que, desde los gremios y el gobierno local, presionar para ser más efectivo en esas obras y no tener obras de 5 o 7 años donde la economía está yendo a otro ritmo, pues. A ver, yo creo que no podemos quedarnos en buenas intenciones. El doctor Mejía ha hecho una radiografía
donde dice cómo en el Valle del Cauca de pronto todavía no estamos azotados por fenómenos como la minería, pero yo le digo, mire el caso de Zaragoza o Buenaventura, donde nos están contaminando la bahía de tal manera, y no solamente allí, a Cali, mire los Farallones, donde nos están envenenando el agua, y las administraciones municipales desafortunadamente les importa un huevo qué le está pasando a los Farallones de Cali, y peor, qué le está pasando a la salud de los caleños cuando nos mandan un agua contaminada con todos esos metales pesados que no se pueden tratar tan fácilmente en una planta. Y peor, cuando usted nos dice, es que adquirir la tierra en el valle es menos costosa, pues la pregunta le surge a uno inmediatamente, ¿y por qué nuestros empresarios están yendo para la Orinoquía? ¿Por qué nuestros empresarios les dio por irse por allá? Pues lógicamente, a montar ya no los mismos ingenios, sino ya a montar las empresas del aceite, las empresas destinadas exclusivamente a otro tipo de cosas. Pero también yo me quedo en esta reflexión. A Cali, por decir, y al Valle del Cauca, y yo diría a todo el país, el gobierno del expresidente Uribe metió una avanzada, y yo diría que eso se volvió como una ola de langostas sobre todas las entidades del Estado, y terminaron todas las entidades del Estado volviéndose ineficientes de un día para otro, y las desprestigiaban. Por ejemplo, esa señora Eva María andaba el país desprestigiando las empresas prestadoras de servicio, con el propósito inclusive de que el gerente interventor de todas esas empresas que intervinieron tenía una máxima: tenía obligadamente que sacar esa empresa al mercado. Y todas las empresas casi en esa época que se privatizaron, le pongo ejemplos muy elementales, la de la recolección de basura, la disposición final, se quisieron apoderar de la empresa de servicios públicos de Cali, y así como esas hay cualquier otra cantidad, en Sirva además, que la pulverizaron y terminaron quedándose con todos esos pedacitos, las familias del expresidente Uribe, porque es que eso no hay que negarlo, las familias de la misma señora Eva María, con acciones en las diferentes entidades. Ante esa situación, los empresarios vallecaucanos se vuelven inertes o sencillamente no son capaces de pararse verticalmente y decirle a un presidente de la República: qué pena con usted, usted es nuestro amigo, a usted le ayudamos económicamente para que se eligiera, pero respete nuestro territorio. ¿Por qué se tienen que llevar las empresas y peor, privatizarlas para unas familias especiales que el presidente escoge? Bueno, es una afirmación que, con todo respeto, yo creo que las empresas migran dependiendo de la situación y las oportunidades que sí conllevan. El tema de Encali es un tema muy especial y particular, que yo creo que gracias a Dios tuvo el final desarrollo que debería tener, y hoy en día tenemos una empresa otra vez caleña con todos los beneficios que eso significa. Quiero tratar de no salirme del tema y contestarles la pregunta. La migración empresarial la podemos ver de dos formas: una migración interna dentro del propio país y una migración global. La migración global no es un efecto colombiano, la migración global es un efecto global. Dado a que los países y los diferentes conceptos políticos empezaron a hablar los tratados de libre comercio y todas estas cosas, las empresas multinacionales empezaron a hacer sus arreglos globales. ¿En función de qué? En función de la logística. En los años 50 habían economías cerradas y era importante asentarse en ciertas regiones para poder acceder al mercado. Cuando los mercados se globalizan, y no es un efecto de Colombia, es un efecto del mundo entero, uno ubica las operaciones de logística en donde el costo de logística sea el menor posible. ¿Por qué? Porque si no, pierdes el mercado y otro lo va a conseguir. Entonces es un problema de oferta y demanda. En eso yo soy muy consciente que tenemos una gran oportunidad. Y sí, algunas empresas se fueron. Muchos se fueron a Bogotá porque creían que estando en Bogotá iban a tener mejor representatividad. Y le doy ejemplos. Empresas colombianas empresas caleñas que eran multinacionales, que llegaron hace muchos años a Cali, decidieron irse a Bogotá sus operaciones administrativas. Y le voy a dar casos. DirecTV, Goodyear de Colombia. Se fueron a Bogotá porque pensaron que en Bogotá estaban más cerca de la operación del Estado, estaban más cerca de su representación y podían tener mejor ejecución, y el mercado era más grande. A los 4 años, ¿qué hicieron? Se dieron cuenta que Bogotá era mucho más caro, que la renta era mucho más cara, que sostener a sus ejecutivos era más caro, y regresaron al Valle del Cauca. Entonces, esos ejemplos también existen. También existe el centro de logística de una empresa muy grande coreana, LG. ¿Dónde lo puso? Lo puso aquí, en Jumbo.
Es una empresa nueva. O sea, nosotros tenemos que hacer un balance. ¿Quiénes se fueron y quiénes llegaron? Ahora, en ese ejemplo, el mercado mundial cambió y hay que entender la dinámica del mercado mundial. Otra cosa muy distinta es el mercado interno. El mercado interno se mueve y ahí sí es el efecto que tú estabas diciendo. ¿Qué tan importante es el efecto de nuestros gobernantes? ¿Qué tan importante es el efecto de los empresarios en atrapar, mantener y evitar que se migre? Eso sí es una razón que podemos dialogar. Y ahí podemos volver a nuestro tema principal. ¿Qué hacemos nosotros como gremios? ¿Qué hacemos en la comunicación con nuestros representantes locales? ¿Cómo acompañamos a nuestro alcalde, a nuestros gobernantes para que se ejecuten las razones? Pero es que la historia existe. ¿Qué pasó con nuestros 4 o 5 gobernantes antes del actual? O sea, cuando tú puedes tener el mejor gremio del mundo, pero si no puedes hablar con el gobernante porque está intervenido, porque tiene problemas legales, porque el señor tiene que dedicarse a defenderse, porque llegó al poder de una manera irregular, entonces no tienes gobernante. Entonces el gremio no puede hacer nada, porque no tiene con qué hablar. Entonces nosotros tenemos que empezar desde las bases. Primero, caleños, decidamos para qué somos buenos. Segundo, pongámonos un norte. Tercero, elijamos bien. Nuestros gobernantes son nuestros gerentes. Usted en su empresa, cuando va a buscar su gerente, ¿usted busca a quién? Al mejor gerente que le cuide su patrimonio. Yo no puedo elegir a un gobernante porque me dio el almuerzo de hoy o porque me habló bonito esta noche. Yo tengo que elegir a mi gerente, el gerente de mi ciudad. Entonces, si yo soy consciente de que voy a elegir al gerente de mi ciudad que va a cuidar mi patrimonio y va a trabajar yo como accionista de mi ciudad frente a una asamblea que va a proponer el futuro lógico de la ciudad y la manejamos empresarialmente desde el buen sentido de la palabra, no comercial, sino administrativo, entonces yo, asambleísta, voy y voto consciente de que voy a escoger el mejor gerente para mi ciudad. Yo invito a los caleños a que pensemos en que en las próximas elecciones pongamos los candidatos y escojamos el mejor gerente y van a ver la gran diferencia. Si yo tengo un buen gerente, tengo unos gremios interesados en el bienestar de mis agremiados y monto un aparato que empiece a conversar y le dé línea al administrador de turno, a mi gerente de turno, para que sepa qué está pensando mi asamblea y sepa qué está pensando y qué necesita, puede generar políticas públicas coherentes. Y allí podemos estar hablando en esta mesa de otra cosa muy distinta. Sí, el gremio apoya mucho y el mismo ejemplo, Diego, lo decimos nosotros acá, tenemos que saber elegir, pero también cuando ese gerente promete cosas y no hace cosas, también tenemos que tener como ese derecho constitucional, así como en la empresa privada, cuando yo elijo un gerente por su perfil, por su hoja de vida, lo evalúo y le coloco unas metas, pero después no me comienza a cumplir esas metas, en la empresa privada lo cambio. Aquí estamos sintiendo en Colombia que el político, el candidato a la alcaldía o gobernación o congreso, o todos los de elección popular, presentan un programa, dicen, y cuando llegan a algunos cargos, algunos no cumplen, pero nos quedamos como pasmados a esperar los 4 años a que haya otra oportunidad. Y también tenemos que tener una educación constitucional a exigirle a ese gerente, mire señor, usted no está cumpliendo, y esto es un voto popular, a ver cómo, una revocatoria, lo que se llame, cómo lo hacemos a un lado. Y debe también estar esa comunicación, y los gremios tienen que buscar eso, de comunicarse con el gobernante y articularle, pero a veces algunos gobernantes no dan ese espacio. Pero eso es lo que tenemos que intentar y es la manera de sacar esto adelante, que haya inclusión, que haya articulación entre las dos esferas. José Alberto y colegas de la mesa, a mí me parece que la conclusión es la que realmente necesitamos los vallecaucanos. Yo comparto con usted, doctor Mejía, yo soy de la clase política, que la clase política desafortunadamente se dejó timar por determinados comerciantes, y yo diría más bien de los piratas, que andan no solamente en los gremios, sino que andan también avisando en qué momento se hacen a las empresas del Estado, y eso pues realmente es penoso, y tenemos que decirlo a los vallecaucanos, a los colombianos. Hay una oportunidad ahora para escoger buenos gobernantes, José Alberto, y este es un programa que particularmente trabaja en esa esfera. Elijamos bien, claro, pero también yo creo que tiene que haber una armonía entre 3 elementos que a mí me parecen fundamentales en el desarrollo de esta región, que perdió el liderazgo, porque eso no lo podemos negar, y es que se pueda juntar la clase económica y empresarial del Valle del Cauca, la clase política del Valle del Cauca y la academia del Valle del Cauca. Son 3 pilares fundamentales con los cuales se pueden comenzar a construir políticas públicas
para mejorar la calidad de vida de los vallecaucanos, y en ese empeño nos hemos puesto todos los que por lo menos hemos hecho la política de manera sana, sin pensar que eso es un botín al que tenemos que apuntarle todos, sin importar que perdamos las condiciones y perdamos la calidad de vida de los colombianos, porque no podemos caer en el silogismo de lo que está pasando ahora, por ejemplo, con el caso de la salud, que nos importa poco, solamente el bolsillo, enriquecernos, y con esa cultura mafiosa hemos convertido la salud desafortunadamente en un flagelo. Amables televidentes, el tiempo se nos acabó. Este programa, como todos los días, es un aperitivo para abrirle a usted el apetito de informarse más, para que piense y actúe, tome decisiones en función del bienestar colectivo. Como dicen nuestros panelistas, aquí de fondo tenemos que entender que somos parte de una gran empresa colectiva que se llama nuestra ciudad, nuestra región y nuestro país. Sepamos elegir a nuestros no solo gobernantes, sino representantes en el Consejo, en las asambleas, en el Congreso de la República. Si sabemos elegir, podremos tener confianza de que esas personas van a interpretar de mejor manera los intereses que todos los diversos sectores de la sociedad vamos a tener, y vamos a entrar a pujar para que se favorezcan las prioridades que cada uno hemos identificado, siempre pensando en función del bien común, porque un país sale a flote y es exitoso en el concierto de la globalización mundial si somos capaces de entendernos como una unidad en lo local, en lo regional y en lo nacional. Y de esa manera vamos a ser más competitivos. Buenos días.